La maldición de Valiria. Con el aplastamiento de los Rhoynar, Valiria pronto dominó por completo la mitad occidental de Essos, desde el mar Angosto hasta la bahía de los Esclavos, y desde el mar del Verano hasta el mar de los Escalofríos. Cuando los esclavos llegaban al feudo franco, los enviaban rápidamente a las 14 llamas para que trabajaran en las minas de oro y plata, metales muy apreciados por los feudenses. Unos 200 años antes de la maldición, quizá como preparación para cruzar el mar Angosto, los valirios fundaron el puesto avanzado más occidental de su dominio en la isla que se conocería como Roca Dragón. Ningún rey se enfrentó a ellos y, aunque los señores del mar Angosto amagaron cierta resistencia, Valiria era demasiado fuerte. Con artes arcanas, los valirios alzaron la fortaleza de Roca Dragón. Pasaron 2 siglos, durante los cuales el codiciado acero valirio comenzó a llegar a los 7 reinos con más frecuencia que antes, aunque no era suficiente para todos los señores y reyes que lo codiciaban. No era del todo extraño ver a un señor dragón sobrevolando la bahía de Aguas Negras, y con el tiempo la imagen fue haciéndose más habitual. Valiria no temía por la seguridad de su puesto avanzado, y los señores dragón continuaron con las intrigas y conspiraciones en su continente natal. Entonces, cuando nadie lo esperaba, salvo quizá Aenar Targaryen y su hija doncella, Daenerys la Soñadora, la maldición cayó sobre Valiria. No se sabe qué causó la maldición. Se cree que fue un cataclismo, una explosión causada por la erupción simultánea de las 14 llamas. Algunos septones, menos sabios, afirman que los propios valirios se atrajeron el desastre con sus indiscriminadas creencias en un centenar de dioses y que la impiedad los llevó a excavar a demasiada profundidad hasta que los fuegos de los 7 infiernos se desataron en el feudo franco. Un puñado de maestres, influidos por la obra del Sempton Bard, sostiene que Valiria había controlado las 14 llamas durante miles de años gracias a la magia, que su incesante ansia de esclavos y riqueza servía tanto para mantener esos hechizos como para expandir su poder y que al final la magia falló y se produjo la catástrofe. Algunos de estos maestres sostienen que fue el juramento de Garin el Grande, que finalmente dio fruto. Otros hablan de que los sacerdotes de R'hllor invocaron el fuego de su dios en extraños rituales. Unos terceros, uniendo la noción fantasiosa de la magia con la ambición real de las familias valirias, argumentaron que la vorágine de conflictos y engaños en la que estaban sumidas llevó al asesinato de muchos de los magos dedicados a mantener los rituales que alimentaban los fuegos de las 14 llamas. Lo único que se sabe con seguridad es que fue un cataclismo nunca visto en el mundo. El antiguo y poderoso feudo franco, hogar de dragones y hechiceros sin par, quedó arrasado y destruido en menos de un día. Está escrito que estallaron todas las colinas en 200 leguas a la redonda y llenaron el aire de humo, cenizas y un fuego de tan intenso y voraz que abrazó incluso a los dragones que volaban por el cielo. La tierra se abrió en grietas descomunales que engulleron palacios, templos y ciudades enteras. Los lagos hirvieron o se convirtieron en ácido, las montañas saltaron en pedazos, las fuentes de fuego escupieron roca líquida a 400 varas de altura, y de las nubes rojas llovió vidriagón y sangre negra de los demonios. Al norte, el suelo se quebró y se desmoronó, y el mar embravecido comenzó a hervir. La ciudad más orgullosa del mundo se esfumó en un instante. El mítico imperio se desvaneció en un día. Las tierras del largo verano, las más fértiles del mundo, quedaron quemadas, inundadas y asoladas, y durante un siglo se acusó la magnitud de la pérdida en vidas. Lo que siguió a aquel repentino vacío fue el caos. Todos los señores dragón se encontraban en Valiria, como de costumbre, a excepción de Aenar Targaryen, sus hijos y sus dragones que habían volado a Roca Dragón, y por tanto escaparon de la maldición. Algunas crónicas sostienen que unos cuantos más también sobrevivieron, pero solo durante un tiempo. Se salvaron varios señores dragón en Lys y en Tirosh, pero sus ciudadanos los asesinaron junto con sus dragones en la agitación política que siguió a la maldición. Las historias de Qohor afirman que Aurion, un señor dragón que visitaba la ciudad, reunió fuerzas entre los colonos cohorienses y se proclamó primer emperador de Valiria. Se fue volando a lomos de su enorme dragón, con 30.000 hombres que lo seguían a pie, para reclamar lo que quedaba de Valiria y restablecer el feudo franco, pero nadie volvió a verlo nunca, ni tampoco a su ejército. En esos, el tiempo de los dragones había acabado. Volantis, la ciudad libre más poderosa, enseguida se proclamó heredera de Valiria. Hombres y mujeres de sangre noble valiria, aunque no señores dragón, incitaron a la guerra. Los tigres, como se conocía a los volantinos que deseaban la conquista, se enfrentaron a las otras ciudades libres. Al principio se impusieron, y sus flotas y ejércitos sometieron Lys, Mir y el cauce sur del Roine,
pero la ambición los perdió. Cuando trataron de apoderarse de Tirosh, el floreciente imperio se derrumbó. Inquieta por la agresión volantina, Pentos se unió a la resistencia de los tiroshís. Mir y Lis se rebelaron, y el señor del Mar de Bravos envió una flota de 100 barcos para ayudar a Lis. Además, el rey de la tormenta de Poniente, Argilac el Arrogante, llevó un ejército a las tierras de la Discordia, empujado por la promesa de oro y gloria que derrotó a una hueste volantina que intentaba reconquistar Mir. En la estela de los conflictos y las luchas en las tierras de la Discordia, que continúan hasta la fecha, nació y arraigó el azote de las compañías libres. Al principio, estas bandas de mercenarios solo luchaban por dinero, pero hay quienes señalan que, siempre que la paz amenazaba con llegar, sus cabecillas instigaban nuevas guerras con las que sustentarse y aumentar el botín. Cerca del final, el futuro conquistador, el todavía joven Aegon Targaryen, se vio involucrado en la lucha. Sus antepasados siempre habían mirado hacia el este, pero desde muy temprana edad el joven solo tuvo ojos para el oeste. No obstante, cuando Pentos y Tirosh acudieron a él para pedirle que se uniera a una gran alianza contra Volantis, los escuchó y, por motivos aún desconocidos, aceptó, al menos hasta cierto punto. Se dice que voló hacia el este a lomos del Terror Negro, se reunió con el príncipe y los magísteres de Pentos y desde allí voló a Lis, donde llegó a tiempo de incendiar una flota volantina que se disponía a invadir esa ciudad. Volantis sufrió más derrotas, como la del Lago Puñal, donde las galeras de fuego de Norvos y Cohort destruyeron la mayor parte de la flota volantina que controlaba el Roine, o la del este, cuando los Dothrakis salieron en masa del mar Dothraki, arrollando a su paso ciudades y pueblos para invadir la debilitada Volantis. Al final, los elefantes, la facción volantina partidaria de la paz, compuesta principalmente por ricos comerciantes y mercaderes cuya actividad se resentía con la guerra, arrebataron el poder de los tigres y pusieron fin a la lucha. En cuanto a Aegon Targaryen, está escrito que poco después de su papel en la derrota de Volantis, perdió todo interés por los asuntos del este. Convencido de que el dominio volantino había terminado, voló de regreso a Rocadragón y, ya sin la distracción de las guerras de Essos, se volvió hacia el oeste. La maldición destruyó el feudo franco de Valyria y todo su imperio, pero quedan los restos destrozados de la península. Se cuentan extrañas historias sobre la zona y sobre los demonios que acechan el mar humeante, donde antes estaban los 14 llamas. De hecho, a la ruta que une Volantis con la bahía de los esclavos se le denomina Camino del Demonio, y los viajeros cautos prefieren evitarla. Quienes se han adentrado en el mar humeante no han regresado, como le ocurrió a una flota volantina enviada para quedarse con la península durante el siglo sangriento. Corren rumores extraños sobre gente que vive todavía en las ruinas de Valyria y en las ciudades vecinas de Oros y Tiria, pero otros alegan que Valyria sigue presa de la maldición. No obstante, algunas ciudades más alejadas del corazón de Valyria, fundadas por el feudo franco o sometidas a él, siguen habitadas. La más siniestra es Mantaris, donde se dice que los hombres nacen retorcidos y monstruosos, supuestamente porque la ciudad está en el camino del demonio. La fama de Tolos, donde se encuentran las mejores ondas del mundo, y la de Elyria, en una isla, no son tan funestas ni tan notorias, pues establecieron lazos con las ciudades guiscarias de la Bahía de los Esclavos y no participaron en ningún intento de reclamar el corazón ardiente de Valyria.